Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre alta fidelidad. Iniciamos esta nueva semana, iniciamos con una nueva modalidad, donde la alta fidelidad viene a ser lo culmine de un proceso. Es decir, empezamos, ¿cierto?, con baja fidelidad, donde estaban los procedimientos, y luego una baja fidelidad con habilidades complejas, donde varios procedimientos pudiesen estar involucrados en el desarrollo de un gran caso clínico con un contexto, con exámenes, con maniobra, etcétera. Y siempre el profesor al lado del estudiante dando feedback en la acción y sobre la acción. Y así, ¿cierto?, se va construyendo esta modalidad llamada baja fidelidad. Una vez que ya entendemos que los procedimientos están siendo adquiridos por nuestros estudiantes, tenemos que ir un paso más adelante y ese paso más adelante se denomina alta fidelidad y en donde el profesor sale del escenario, ya no está al lado del estudiante acompañándole, dándole feedback, sino que está afuera observando y mirando y también dando retroalimentación en el caso de que requiera algún dato del escenario, pero ya no existe este acompañamiento directo, sino que es desde fuera. Acá tengo varias imágenes, una donde está un paciente, ¿cierto? Con un actor. Muy importante los pacientes simulados en alta fidelidad. En la universidad tenemos la suerte de contar con muchos de ellos y tenemos ya un equipo bastante sólido. ¿Por qué? Porque la alta fidelidad también busca y de su gran enfoque no es solamente el desarrollo técnico, que ya viene desde la baja fidelidad trabajando, sino que aquí el foco es que puedan desarrollar habilidades asociadas al factor humano. Es decir, asociada a la comunicación efectiva, el liderazgo, la distribución de tareas, el uso de toda la información disponible, movilizar todos los recursos disponibles, chequear, también obviamente priorizar dinámicamente, etcétera. Así que cuando hablamos de alta fidelidad nos estamos enfocando en obviamente observar la competencia técnica, pero aquí aparece el factor humano como el gran diferenciador y es en este escenario que los pacientes simulados tienen muchísimo que hacer con un rol muy indiscutido. Pueden ser pacientes, familiares, ¿cierto?, que están viviendo situaciones de crisis. Y acá obviamente el estudiante empieza a desarrollar otro tipo de competencias. Pero también tenemos las famosas salas de espejo, que es parte de este escenario de alta fidelidad, donde el docente está al otro lado mirando a este estudiante y podemos, a través de la voz de Dios, dar información. Si el estudiante nos pide, ¿cierto?, algún tipo de información clave, nosotros retroalimentar. Así que cuando hablamos de alta fidelidad estamos hablando de un escenario que es muy interesante, es muy completo, pero que sin duda tenemos que preparar la cancha antes de que nuestros estudiantes pisen un escenario de alta fidelidad. Bueno, cuando hablamos de alta fidelidad nos estamos refiriendo a esta definición que es recrear ambientes clínicos lo más realistas posible, donde los estudiantes enfrenten situaciones muy similares a las que enfrentarían en su práctica profesional y permite desarrollar competencias técnicas, o en el fondo lo que ya venían trabajando en baja fidelidad, cognitivas, sobre todo lo que es razonamiento clínico y conductuales, que es el foco del factor humano y cómo esta persona se relaciona con otros en distintos contextos. Y obviamente que aparece una palabrita que vamos a hablar alto en alta fidelidad que se llama debriefing, que es el análisis posterior a un escenario de alta fidelidad, donde podemos nosotros estructurar una discusión reflexiva, crítica, y lo que hace el debriefing es permitir la articulación teórico-práctica, es decir, el momento donde el estudiante, después de haber vivido o también de haber observado a compañeros, recordemos que la alta fidelidad no todos entran en el escenario, entran solo algunos, dependiendo del diseño, el resto observa, pero en el debriefing todos participan. ¿Por qué? Porque se construye un conocimiento en conjunto donde después de lo que nosotros hemos vivido, ahí obviamente está el foco clave para hacer este análisis crítico tanto de la teoría como del comportamiento que tuvieron los participantes y cómo ésta influyó en el resultado final. Así que debriefing vamos a hablar fuertemente después. Hay muchos métodos para hacer debriefing, pero sin duda es un punto crucial en la alta fidelidad. Bueno, siempre yo les menciono no confundir fidelidad con complejidad.
alta fidelidad se refiere a tiempo real, donde nosotros exponemos al estudiante a un escenario lo más realista posible en tiempo, en recursos, en información, para que esta persona empiece a tomar decisiones clínicas. Y acá tengo un escenario de ECMO que yo ya se lo había mostrado, es un escenario de altísima complejidad, pero este mismo escenario nos sirvió para baja fidelidad, donde los estudiantes armaron el sistema ECMO, lo pudieron, ¿cierto? Cebar todos los sistemas, colocar todas estas llaves de tres pasos, las bombas, etcétera, etcétera. Y esto era con un docente acompañándolo ahí al ladito. Pero una vez que los estudiantes adquirieron la competencia de armar este sistema, nosotros lo pusimos a prueba con una alta fidelidad, donde el docente salió del escenario para ver cómo armaba esto, ¿cierto? Sin la compañía directa de este profesor, de este facilitador. También uno termina las altas fidelidades con lo que nosotros entendemos como obviamente un CRM o manejo de recursos en crisis para probar que esto esté ok. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí estamos ya partiendo con la clase de alta fidelidad. Estaba recién en la introducción mencionando cuáles eran los aspectos claves de la alta fidelidad, haciendo referencia a que cuando nosotros partimos, ¿cierto? Este curso, partimos con baja fidelidad, que era el profesor al lado del estudiante, guiándolo, donde todos los estudiantes hacen el procedimiento, ¿cierto? Y vamos formando destreza en torno a algún procedimiento específico. Y cuando tenemos baja fidelidad con desarrollo de habilidades complejas, es cuando tenemos un escenario con varias bajas fidelidades que inciden en un escenario, y ahí el profesor sigue estando al lado del estudiante dando retroalimentación. Pero cuando saltamos a la alta fidelidad y el docente sale del escenario, ¿cierto? Está detrás del espejo y está mirando cómo el estudiante se desempeña, y que aquí el gran foco no es solamente ver lo técnico, sino que aquí aparece un componente súper especial que es el asociado al factor humano, donde vamos a ver cómo nuestros estudiantes se desempeñan bajo estrés o con un equipo, si hay comunicación efectiva, si hay distribución de tareas, priorización dinámica, si hay líderes, si hay seguidores, es decir, todas aquellas cosas que son sumamente importantes en el mundo real y que obviamente en un escenario simulado de alta fidelidad podemos llevarlo a cabo. Así que le estaba mostrando esta imagen de ECMO, donde si viéramos baja fidelidad, estamos viendo cómo se arma el sistema de ECMO, ¿cierto? Después el docente sale para saber cómo se desarrolla la competencia, y aquí obviamente hacemos una alta fidelidad mirando cómo los estudiantes arman este sistema, pero no solo desde el punto de vista técnico, sino que aquí el docente además tiene que ver si son capaces de comunicarse efectivamente entre los miembros de un equipo para armar esto, ¿cierto? Y la guinda de la torta en alta fidelidad se llama CRM, que es el manejo de recursos en crisis, donde yo no solamente armo un sistema, en este caso de ECMO, sino que, por ejemplo, no sé, le doy un corte de luz, un corte de energía eléctrica para saber qué es lo que hacen en una situación de crisis, si pueden resolverla. Entonces, cuando nosotros hablamos de alta fidelidad, podemos hablar de la alta fidelidad más tranquila y la alta fidelidad con CRM. Así que esto sería como lo que tendríamos que revisar. Para que funcione la alta fidelidad, nunca olvidemos esto, nunca olvidemos que tiene que haber realismo, y esto es súper significativo. Es decir, tenemos que tener los insumos, los equipos, el paciente, si bien es de plástico, tenemos que darle lo mejor que podamos de realismo. Si necesita que esté con un mulach, dentro de la plataforma hay una clase de mulach. Mulach es maquillar al fantoma o maquillar a un paciente para tener ciertas características, por ejemplo, hematoma, ictericia, cianosis. Entonces, el realismo también está en que tú como diseñador de un escenario veas qué necesita como mulach tu escenario.
ver todos los equipos que requiere, y esto es re importante cuando uno confecciona una guía. ¿Qué es lo que necesito? Porque a veces quizás no todo va a estar en el centro de simulación, podemos buscarlo, ¿cierto? O traerlo, pero cuando hacemos las compras en el centro, qué importante es saber qué necesitan ustedes para comprarlo. ¿Para qué? Para dar el realismo. Yo no puedo decirle a un estudiante, hagan de cuenta que esta es una sonda de aspiración y le paso una tira, un pedazo de lana. No, tiene que ser una sonda de aspiración y tengo que tener un motor de aspiración para que haga el procedimiento. Así que el realismo es súper importante. Y aquí aparece, ¿cierto?, una dupla que nunca se debe separar, que es el experto temático y el experto metodológico, donde ustedes como expertos temáticos saben de su negocio. Si tú eres kinesiólogo y trabajas en la parte neuromuscular, sabes perfectamente qué es lo que hace un kinesiólogo con esos pacientes, y también conoces los pacientes, es decir, sabes cómo debiera llegar un paciente con esta patología, ¿cierto? Tú te lo imaginas en tu cabeza, este paciente debiera llegar de esta forma. ¿Cuáles son los medicamentos que ocupa ese paciente? Tú también lo tienes claro. ¿Cómo saldrían los exámenes? También lo sabes. ¿Cierto? Si tomo una radiografía, ¿qué debiera salir en la radiografía? Si yo hago un escáner, ¿qué debiera salir en el informe del escáner? Por eso el experto temático es súper importante, porque yo no puedo inventar eso, tengo que ser lo más fiel posible a la realidad. Y aparece el experto metodológico, que somos los que nos formamos en simulación clínica para que esto se haga realidad, es decir, para que el escenario fluya de tal forma que se logre, ¿cierto?, el resultado que ustedes quieren. Así que ustedes en este momento se están formando para ser expertos metodológicos, pero ustedes ya son expertos temáticos. Entonces ustedes están cumpliendo una doble función, ¿cierto? Y es muy interesante esto. Y hay que apoyarse en la gente del centro de simulación que les puede decir, mira, esto va mejor con esto, o yo te sugiero otra cosa. Ya, cuando hablamos de alta fidelidad, sí o sí, hablamos dos caminos. ¿Qué competencias técnicas tú vas a hacer en el escenario y qué competencias no técnicas vas a hacer en el escenario? Y esto es una discusión que tú tienes que tener con tu equipo, o un análisis que tienes que tener tú cuando hagas un diseño de escenario de alta fidelidad. ¿Cuáles son las competencias técnicas? Tienes que declararlas. Por ejemplo, yo quiero que en este escenario instalen una vía venosa periférica, administren morfina y administren oxígeno por mascarilla. Aquí hay tres competencias técnicas. Y yo mi pregunta de experta digo, ¿pero los estudiantes han hecho esos escenarios antes? Sí. Ya instalaron vía venosa periférica, ya saben administrar morfina y ya tienen el taller y están listos con la administración de oxígeno. Eso es súper importante. Tú no puedes dejar un escenario de alta fidelidad a un estudiante con algún tipo de técnica o procedimiento que desconozcan, porque ahí el escenario se te va a caer. ¿Por qué? Porque el estudiante no tiene idea cómo administrar oxígeno, entonces ahí una parte importante se te fue al tacho de la basura. Así que declara tus competencias, tres, no más, porque si no sería demasiado ambicioso, pero que esas competencias hayan tenido escenarios de baja fidelidad o baja fidelidad con desarrollabilidad compleja. Cuando hablamos de las competencias no técnicas, ahí tú tienes que declarar qué competencias asociadas al factor humano tú vas a intencionar en tu escenario. Vamos a hablarla más adelante. Y nos basamos, ¿cierto?, en las competencias del señor David Gaba, este anestesiólogo, que nos dice que hay 15 principios asociados al factor humano, que es el recurso de manejo en crisis, y también lo vamos a ver más adelante. De esas 15 competencias, máximo tienes que elegir cuatro, porque ya cuatro es un exceso. Ya es demasiado. ¿Por qué? Porque tú después tienes que retomar lo que declaraste en el debriefing para analizar. Entonces vamos a ver cómo se puede hacer un escenario. Este caballero, el señor David Gaba de la Universidad de Stanford, nos dio estos 15 principios o 15 puntos claves. ¿Ok? Uno es conocer el ambiente, anticipar y planificar, llamar para pedir ayuda temprano, ejercitar roles de líderes y seguidores, distribución de tareas, movilizar todos los recursos disponibles, comunicación efectiva, usar toda la información disponible, prevención y fijación de errores, chequeo doble y cruzado, uso de ayuda a memoria, revaluaciones repetidas, buen equipo de trabajo, enfocar la atención con sabiduría y priorizar dinámicamente. Esto, lo que nos dice GABA, es que si nosotros hiciéramos muy bien esto como equipo, nos iría muy bien.
porque la mayor cantidad de errores asociados a la atención de salud no está en el factor técnico, está en el factor humano. Es decir, nosotros nos equivocamos no porque no sepamos hacer algo, sino porque, por ejemplo, no sabemos comunicarnos de manera efectiva, no reevaluamos al paciente después de una terapia, no enfocamos la atención con sabiduría, no existen líderes. Es decir, nuestros errores no están ligados a lo técnico, está ligado justamente a esto, ¿ya? Entonces, cuando tú diseñas un escenario, yo digo ya, yo quiero que en el escenario sea un paciente respiratorio, ya, por ejemplo, ya, un paciente con edema agudo de pulmón que va a tener que venir, ¿cierto? Muy cianótico, diaforético, ventilando muy mal, paciente va a estar con estos signos vitales en el monitor, hipertenso, taquicárdico, desaturado. Yo empiezo a crear este diseño de escenario, yo empiezo a imaginarme el paciente y empiezo a escribir cómo tiene que estar el paciente, ¿ok? ¿Cómo tiene que estar? Ya, ¿y qué es lo que yo pretendo, cierto? Que el estudiante le administre oxígeno, le administre furosemida, pero antes le instale una vía venosa, por ejemplo, y le administre morfina. Por ejemplo, esto es lo que yo necesito que haga técnicamente. Mi pregunta al millón es, ¿saben hacerlo? Sí, saben hacerlo porque ya lo hicimos en baja fidelidad. Ok, eso es lo primero que tú tienes que tener claro cuando lo diseñas en alta fidelidad, que la competencia técnica tú sepas que tus estudiantes la saben hacer, ¿ya? Y ahora vámonos con esta parte. ¿Qué es lo que tú quieres intencionar en el escenario? ¿Quieres que se comuniquen efectivamente? ¿Quieres que haya un líder y que tome la batuta? ¿Quieres que se distribuyan las tareas? Entonces, tú dices, ya, para este escenario yo quiero que ejerciten roles de líder y seguidores, quiero que distribuyan las tareas y quiero que haya comunicación efectiva. ¿Y por qué intenciono esto? Porque después, cuando hagamos el debriefing, este análisis posterior, yo tengo que tomar lo que declaré en el diseño. Voy a decir, ¿sabes qué? Quiero saber quién fue el líder de esta situación. ¿Quién fue el seguidor? ¿Cómo vieron el liderazgo? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se distribuyeron las tareas? ¿Hubo una buena distribución? ¿Qué les pareció a ustedes cómo estuvo la comunicación en este equipo? ¿Fue efectiva? ¿No fue efectiva? Y ahí empezamos a abrir la discusión. Pero esa discusión se abre en base a lo que tú declaras como competencias que vas a trabajar en ese escenario. ¿Ok? Así que este es un diseño que es bien complejo porque tiene esas características. Entonces, cuando conozcamos su ambiente, obviamente es un tema, si saben dónde están, por eso uno les da unos minutos antes al estudiante para que vean dónde están, que conozcan su carro de paro, mira, aquí tiene el oxígeno, y por eso es tan importante hacer un buen brief. También en la plataforma aparece un brief de un escenario de alta fidelidad para que lo vean. Eso fue un video que hice yo con un estudiante de medicina, para que vean que tiene etapas, donde yo al estudiante le digo, usted está en este escenario, usted está en el servicio de urgencia, usted cuenta con un carro de paro, cuenta con oxígeno, con aspiración. O sea, yo te tengo que dar las instrucciones para iniciar este escenario. Anticiparse y planificar, obviamente que tiene que saber qué hacer con todas las cosas que vayan surgiendo. Enfocar la atención con sabiduría, concentrarse en una tarea, después concentrarse en la otra o la más importante, usar toda la información disponible. Y acá es sumamente importante saber qué información el estudiante debe saber recopilar, ¿ok? También usar todos los recursos disponibles, ayuda a memorias. Esto también es muy importante si necesitas que tu escenario tenga una ayuda a memoria, colocarle la ayuda a memoria. Por ejemplo, si quieres hacer reanimación cardiopulmonar, y ya tú te aprendes de memoria, ¿cierto? Todos los pasos, pero quizás sea interesante tener un algoritmo pegado en la pared de la RCP de acuerdo a las normas AJA. Porque en el fondo ahí tú ves que el estudiante está utilizando la información de buena manera. Pedir ayuda en forma temprana. ¿Cómo tú puedes lograr eso en un escenario de alta fidelidad? Por ejemplo, cuando tú le dejas un escenario que si bien saben hacer técnicamente las cosas, la toma de decisión sea difícil y tú lo que quieres ahí que el estudiante sea capaz de reconocer que no puede con ese escenario y que tiene que ayudar, tiene que pedir ayuda. Y ahí tú le tienes todo ahí, obviamente, listo para cuando llama por teléfono, diga, hoy soy tanto y necesito ayuda, entra.
o una persona a salvar la situación. Pero ahí el foco fundamental es que la persona se conozca y diga, no puedo con esto, necesito a otro, ¿cierto? Basándonos en la premisa de que los héroes son súper peligrosos. Las personas que insisten en hacer algo sin saber son más peligro que ayuda. ¿Ok? Distribución de tareas, tú dejas a tres estudiantes dentro de un escenario y quieres que se comuniquen efectivamente, que ya tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, y que cuando yo tomo una parte de la tarea, lo logre concretar de principio a fin. Así que es súper importante, el docente tiene que estar muy atento a todo lo que le está pidiendo a este grupo. Comunicación efectiva, obviamente. Marisol, Dígame, Fernando. una consulta. Por ejemplo, cuando tú estableces los roles, ¿Mm? ya, si voy a tener, no sé, dos, tres participantes dentro del escenario, ¿Mm? ¿tú estableces el rol de cada uno o le puedes decir, No, mire, usted tiene que hacer, el contexto es el siguiente y ustedes mismos establecen sus roles? así es. Súper, Ah, ya. súper bueno lo que acabas de decir, Fernando, porque resulta que cuando tú dices, ya, tú vas a ser el líder, usted va a ser el seguidor, usted va a ser, no, tú le dices, ustedes son tres compañeros, están en el servicio de urgencia, ¿sí? Y resulta que van a recibir a este paciente, les cuento, el paciente se llama Juan Pérez, tiene tantos años, viene por esta patología, y la misión de ustedes es evaluarlo para ver si requiere algún tipo de tratamiento o técnica específica. Le das una misión. ¿Te das cuenta? Le cuentas de qué se trata el paciente, le cuentas el contexto y le dices que la misión que tienen es que tienen que ir a evaluar. ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que tú quieres ver es cómo se desarrolla esas tres personas, cómo llegan a acuerdo. Entonces ahí te vas a dar cuenta de algo súper interesante que se llama modelo mental. Todas las personas tenemos un modelo mental y cuando tú lo expones va a salir el que es líder innato, va a salir el que es seguidor, van a salir dos líderes que van a chocar, también te puede pasar, va a salir un escenario que nadie quiere tomar el liderazgo. Y eso es súper importante porque si tú los entras formateados, por decirlo de una forma, le estás quitando la posibilidad de autoconocimiento. ¿Te das cuenta? Y por ¿Mm? ejemplo, ya, suponte tú que, no sé, pues de repente tengo tres y resulta que dos quieren ser líder y ahí se genera una disputa. ¿Mm? Finalmente, porque en el fondo uno no va a intervenir con eso, uno deja que el escenario se desarrolle tal como pasó. Se supone que en el debriefing tú deberías hacer, oiga, ya, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿O qué estableció esto? Y ahí como que se analiza todo el proceso, ¿o no? Porque finalmente eso igual es un Absolutamente. aprendizaje, pues, aunque se hayan equivocado, da lo mismo. Si el tema Pero estuvieron esa en es un la idea. contexto, ¿ah? Ya. Efectivamente. O sea, es maravilloso cuando te pasa eso. ¿Por qué? Porque tú declaraste tu modelo mental en un ambiente protegido y seguro, donde dos líderes se agarraron del moño, por ejemplo. Y en el debriefing tú como docente dices, ¿sabes qué noté que hubo? Y vamos a ver cómo se habla el debriefing. Debriefing tiene un lenguaje que es muy particular, porque es muy objetivo. Entonces, uno no hace el análisis desde desde mi persona, sino que desde la objetividad de lo que yo vi. Por ejemplo, yo no digo, yo noté que ustedes dos se llevan muy mal. Eso es un juicio valórico. Yo tendría que decirle en el debriefing, yo noté que ambos querían imponer su propuesta. Eso es lo objetivo, ¿cierto? Yo, cuéntenme, ¿qué sintieron en ese momento? Y ahí te das cuenta que en esa reflexión el estudiante dice, sí, pues yo soy así. A mí me cuesta escuchar a otros. Yo cuando tengo una idea, yo trato de llevarla hasta el final y, no, y me cierro, no escucho. Eh, y ahí el otro le va a decir, sí, tú te cerraste, no quisiste escuchar esta idea. ¿Y por qué? Porque en el debriefing no es solo ver la parte técnica ni factor humano, sino que también está el autoconocimiento. Esa persona, después de varios escenarios, se da cuenta de que su gran problema es que no escucha. Y eso le va a pasar en la vida cuando no escuche sugerencias y quiera llevar a cabo su plan. Entonces, qué bueno que se equivoque en simulación, ¿cierto? O también te van a tocar escenarios, Fernando, en que nadie quiere tomar el liderazgo. Nadie quiere hacerse cargo de esta papa caliente. Y se miran. Y se miran y se miran y se miran y el paciente se empeora, 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 empeora. Entonces vamos a ver después cómo sacar esas situaciones, ¿ok? Porque tenemos plan B, plan C, plan D. Uno tiene como varios focos para evitar el caos. Recordemos que el paciente no se puede morir.
acepto que sea un escenario de muerte. Pero, por ejemplo, que eh, ya, tú ves que ¿Mm? estás haciendo todo mal y si no se pusieron de acuerdo, ¿tú puedes intervenir desde afuera? Así como, o Ya, darle ¿qué se te alguna ocurre? pista, no sé, porque me imagino Ya, ya, por van ahí todos ven. mal, entonces le digo, el paciente está cayendo, se está descompensando, no sé qué. Ya, pues como que, ¿qué haría usted? No sé, como para sacarlo un poco del donde están, pues. ¿Se puede Ya, hacer eso o súper no? bueno. Sí, pues, pero no lo haces como profesor, así como, ya chicos, están súper mal, ¿qué onda con ustedes? Ya, pónganse de acuerdo, ya. ¿Qué es lo que hago yo? Está llamando el residente de la unidad de pacientes críticos. ¿Quién va a recibir el llamado? Ya yo. Está todo mal. Entonces, hola, habla la doctora Arias, ¿cómo están? ¿Con quién hablo? Con tal persona. Ya, perfecto. Me contaron que llegó un paciente. ¿Me pueden contar de él? Ah, sí, es un paciente que viene con esto, con esto. ¿Te di cuánto satura? 80%, pero no está con oxígeno. Ah, no, no está con oxígeno. Ah, pero tienen que ponerle oxígeno a ese paciente. Ah, sí. Ya, ¿y qué más tiene? Entonces ahí, ¿sí? Ya, ¿qué más? Está con esto, espérate. ¿Y está con una vía? ¿Está pasando volumen? Ah, no, no, no estaba pasando volumen. Espérate, ¿y le tomaron exámenes? No. ¿Y usted qué me sugiere, doctor, entonces? Ah, no, hay que ponerle vía, hay que ponerle tomar exámenes. ¿Qué exámenes? ¿Te das cuenta que ahí le gatillaste el pensamiento, pero no se lo indicaste? Él entendió que estaba muy mal, pero tú entraste por el ladito. Entonces, en el fondo lo obligué a reflexionar de lo que estaba haciendo. Oye, consulta, porque, mira, disculpa que te interrumpa, pero es que me saltan Mm, dudas en esta cosa. ¿Ah? me parece fantástico. Eh, Dímelo. por ejemplo, ya, pensando en la realidad, no sé, kinesiología, porque, claro, el otro ¿Mm? día nosotros fuimos a acá en Chillán se hizo en la Universidad del Biobío un workshop de simulación clínica que estuvo bastante interesante. Trajeron gente de afuera, un mexicano, y venía otra señora también que era, parece como asesora internacional, no me acuerdo cómo se llama. Y había, ponte tú, presentaron como simuladores, claro, había unos simuladores espectaculares, pues de hecho habían unos con realidad aumentada, que tú podías casi como ocultarlo, escuchar ruidos cardíacos, respiratorios, le Ujú, podías poner como escenario. Entonces yo conversé con el caballero y me dijo, bueno, los nuevos que vienen ahora, dije, van a estar relacionados con inteligencia artificial. Sé qué va a significar eso, que tú vas a poder armar tu propio escenario como se te ocurra. O él ujú. mismo va a poder responder buscando información de otro cuando quiera ¿Mm? responder. Pero pensando en lo que nosotros hacemos en kinesiología, lo que yo veía la otra vez, que en realidad lo que más nos sirve, porque más que el fantoma, en esos casos, son como los pacientes estandarizados. Entonces, ellos decían que Así también es. tenían como un grupo de actores que entrenaban, o sea, que en el fondo hacían como el tema del libreto, hacían reuniones. Porque en el fondo lo que más nos serviría a nosotros en un contexto más parecido a lo que hacemos en la práctica es como llega un usuario, ellos tienen que hacer la evaluación, o ponte tú, o se descompensa justo, no sé, pensando, ponte tú en una sala era, una persona mayor. Ujú. Pensando en un niño, quizás en una sala ira, pero ahí es más difícil cómo llevarlo, pero quizás podría tener a la mamá que haga como que el niño se le empieza a descompensar, no sé, se me ocurría algo así, porque es más difícil de acuerdo a los procedimientos que nosotros hacemos. Porque pensando, ponte Súper tú, el bueno. resto se asocia más como a enfermería, medicina, súper bien, porque los fantomas te responden, tú puedes armar como el escenario, lo cargas y ¿Mm? como que te va a ir respondiendo en ese tema. A excepción que, ponte tú, nosotros, no sé, simuláramos un paciente en una UCI, ya, perfecto, ahí se podría hacer. Y otra cosa que Mira, también súper bueno. dieron hincapié Dime. era como al tema esto que creo que habías tú dicho la otra vez, como a los escenarios interprofesionales, Ujú, entonces, como que hablaron de que eso era como lo que se venía en realidad. Y encontré bastante sentido porque ahí se desarrollan actividades de diferentes áreas. Ahora, lo que yo veía en la práctica es el problema porque tendría que tener un docente por cada área, es mm. como se ponen de acuerdo para armar el escenario, que ese es un Ya, gran mira. desafío. Creo que ahí está el tema. ¿Ah? En relación a lo que mencionas, qué bueno que lo hayas mencionado, nosotros estamos trabajando con un grupo súper potente de actores y actrices en Santiago y en La Serena, ¿ya? Y la idea es tener también un grupo de actores en Chillán y Antofagasta, es decir, las actividades con pacientes simulados tienen que ser con pacientes simulados, ¿ok? La interacción humana no es reemplazable con un fantoma, eso es absolutamente imposible, ¿ya? Hola Matilde. Hola, hola Marisol. Mira, Hola. pensando un poco lo que está diciendo Fernando, tú haces
neurología infantil, ¿cierto? Sí, ¿Yo? ¿Esa es tu Ah, asignatura? Fernando. no, Sí, yo, sí, Fernando, sí, sí. yo. No sé, a lo Bueno, de mejor hecho, pudiese ser un escenario simulado, ya tal como lo estaba planteando ahí Marisol, en que a lo mejor el niño de repente hace una crisis convulsiva. ¿Ya? Sí. Entonces yo tengo que tener entrenado a mis niños, a mis estudiantes, qué hacen en ese caso. Y ahí se da un poco, ¿no es cierto?, el que, bueno, nosotros no podemos aplicar medicamentos, estamos limitados en muchas cosas, pero sí a lo mejor el contactarse con alguien, el llamar al profesional que corresponde, mientras tanto lo calmo, calmo a la mamá, lo doy vuelta para que no vomiten, no sé, pues, ¿te fijas? Una cosa así me imagino. Sí, mira, aquí han salido varias cosas, han salido varios personajes al baile. Primer personaje, el paciente simulado o familiar simulado, ¿ya? Que es sumamente importante porque ahí uno tiene comunicación humana, ¿ok? Una comunicación efectiva con una persona. Eso, les decía que vamos a trabajar con un grupo de actores y actrices acá. Yo tengo todo mi escenario de psiquiatría, por ejemplo, de medicina, son con actor y actriz, porque es cero posibilidad de hacerlo con un fantasma. ¿Ya? Lo segundo, contarles que existe un personaje en la historia que se llama Confederado. ¿Ya? El confederado es una persona que es parte de tu escenario. Es decir, tú tienes tu camita o tu camilla, tienes lo que sea, la mamá, ¿cierto? Que una actriz, la guagua, y el confederado, por ejemplo, es un médico o una enfermera de la urgencia. Entonces, cuando los estudiantes, el niño, por ejemplo, hace una convulsión, ¿cierto? Tiene que tomar acción y llamar para pedir ayuda y entra este confederado que es parte del escenario, ¿ok? Entra a ayudar. Entonces tú ahí le das un guión también. Pero ¿cuál es la gracia del confederado? Es que es de la profesión. Es decir, no es, hola Ivoncita. Ya, entonces entra el confederado como es una enfermera que es enfermera. Esa es la diferencia entre confederado y actor. El confederado tiene que ser el profesional que De está verdad. llamando, de verdad, porque tiene que saber instalar una vía venosa, administrar el fármaco, ¿ya? Por ejemplo, si yo necesito, estoy en un escenario de intensivo con un paciente intubado y necesito kine, tengo que llamar a un kinesiólogo, que es un confederado, pero kinesiólogo profesionalmente es kinesiólogo porque no me va a inventar una técnica kinésica. Yo no le puedo decir a un actor se haga de cuenta que no, tiene que ser alguien que sabe hacer la técnica. Por eso el confederado es parte del escenario, pero es profesional, es el profesional que tú llamas, ¿ya? Si tu escenario necesita un confederado médico, hay que contratar o puede ser un estudiante, un interno de medicina, por ejemplo, porque él sabe lo que tiene que hacer un médico, auscultar, mirar, qué sé yo, es parte del escenario. Entonces, cuando tú diseñas, quiero un paciente simulado, quiero mulat, quiero que esté, ¿cierto?, maquillado, tanto el paciente o el fantoma, necesito confederado, ¿qué confederado necesito? Entonces, son muchas cosas que hay que ver cuando uno diseña un escenario, ¿ya? Pero todo esto apunta al realismo, ¿ya? Y obviamente que lo más importante es el debriefing. El debriefing es donde nosotros hacemos esta estructura de análisis. Así que hartas cosas, Fernando, salieron de tu aporte, ¿viste? El paciente simulado que vamos a tener en Antofagasta, Chillán, ya lo tenemos en Serena y en Santiago. También confederado y obviamente saber cuáles pueden ser las salidas, ¿ya? Cuando el escenario se te va a pique, tú tienes que tener salvavidas. Y salvavidas que no sean de plomo, eso sí, ¿ok? Salvavidas que sean buenos. O entrar un médico, por ejemplo, a ver qué está pasando acá y ya tomar el liderazgo, ya, por ejemplo, llamar por teléfono para que se encaucen, etcétera. Entonces, tú tienes que tener claridad que hay estudiantes que no van a resolver y tienes que tener los planes alternativos, ¿ya? Eh, bueno, líder, qué importante el líder. Pero el líder, y esta es una discusión súper profunda en el debriefing, el líder generalmente se asocia a jefe. ¿Ya? Al jefe de un equipo. Y no es así.
el líder es la persona que es capaz de ver el gran cuadro. ¿Ya? Y, por ejemplo, cuando yo tengo un escenario de intubación orotraqueal, digo ya, el líder es el médico que está intubando. O sea, cero posibilidad que el médico sea el líder si está intubando, porque está mirando un pedacito así de las cuerdas vocales, por lo tanto va a necesitar a otra persona que le ayude en ese liderazgo, ¿ya? Así que hay hartas cosas que ver. Bueno, aquí aparece el confederado, esta persona, ¿cierto? Que es parte del escenario, que proporciona asistencia y que brinda apoyo a los participantes, es la ayuda disponible. Y tú lo tienes como cartita bajo la manga, si la cuestión puede ser que esté dentro del escenario, usted tiene a esta enfermera o tiene a este médico, o para ti sea la cartita bajo la manga si es que algo no funciona para que entre y resuelva. ¿Ok? Y además da un mayor realismo y es parte del escenario. Les quiero mostrar este escenario, un escenario que tenía cuatro factores humanos, que era usar toda la información disponible, movilizar todos los recursos, comunicación efectiva y distribución de tareas. ¿Ya? Entonces, yo cuando declaro estos puntos tengo que tomarlos en el debriefing, ¿ok? Y además, ¿qué competencia técnica? Era obviamente competencia asociada a neurocrítico. Este es mi caso clínico, así yo me lo inventé en mi cabecita. Esto era por un diplomado de paciente crítico de enfermería, donde mi caso clínico era paciente Javier Fernández, 40 años, sufre caída de 2 metros de altura, ingresa con Glasgow de 14, pero la hora de evolución se deteriora y baja a 10. Se toma un escáner de cerebro, muestra un hematoma subdural de 30 centímetros, depresión de línea media y edema cerebral leve. Va a pabellón y se realiza drenaje del hematoma subdural, queda con drenaje Jackson Pratt, da contenido seromático, captor subdural con medición de presión intracraniana. Como usted se puede dar cuenta, es un caso súper complejo porque es de nivel de posgrado, ¿ok? Esto obviamente que va cambiando de acuerdo al nivel que uno esté. Pero también es bien acotado, ¿se dan cuenta? No es una historia de 2 páginas, es a lo que vinimos, ¿ya? Que lo que yo tengo que tener claro es cómo parte mi escenario, el minuto cero. Mi minuto cero, el paciente estaba acostadito en su cama, conectado a la presión intracraniana, estaba en 30, solamente para que ustedes sepan, el valor normal es hasta 20, así que estaba con una hipertensión intracraniana, una anisocoria mayor a la derecha, frecuencia 70 por minuto, 170-80, o sea, estaba con signos de herniación cerebral. Y así lo reciben este grupo de estudiantes. ¿Qué es lo que yo espero? Que valore esto, ¿cierto? Y que inmediatamente avise a residente. El residente es mi confederado, el médico que tiene que venir al escenario. A los 3 minutos, la PIC aumenta a 35, la frecuencia está en 90 y ya el paciente, francamente, se pegó, ¿cierto? Una hipotensión, si bien está dentro de los rangos normales, pero bajó harto la presión. ¿Y qué es la acción? Es administrar 7 gramos en bolo de sodio, hiperventilar, ¿cierto? Y la indicación de una descompresiva de urgencia. Es muy, muy técnico esto. Ya, ¿qué pasaba si uno se pone todos los casos? Eran 3 estudiantes de enfermería de posgrado que tenían que valorar a este paciente. Yo le hacía el brief primero, ¿cierto? Hola, bienvenidos, estamos en la unidad de paciente crítico. Les quiero contar que llegó el señor Javier Tanto, de 40 años, le cuento la historia que ustedes ya vieron. Fue a pabellón ahora, ¿cierto? Y salió en estas condiciones. Y yo le muestro el paciente. Está con un drenaje, está con la línea arterial, con catéter central, está pasando este suero, este otro, está con esta ventilación mecánica, está con esta programación de ventilación mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el brief es todo el escenario. Y también le digo, y usted cuenta, ¿cierto? Con un teléfono para llamar, se necesita, tiene un residente 24 horas a su disposición y estas son las indicaciones médicas. Ese es el brief, o sea, todo es como una mini entrega de turno, no sé si me explico. Está todo ahí para que el estudiante sepa. Y ahí le doy la misión. La misión que tienen ustedes ahora es valorar al paciente, ¿cierto? Recibirlo y hacer la valoración de enfermería. Punto. ¿Ok? No le doy más datos, porque cuando hacen la valoración, ahí se dan cuenta que está con hipertensión intracraniana y empieza a hacer el examen físico donde yo le estoy dando, ¿cierto? Mira las pupilas, nisocoria mayor a la derecha, el monitor y toda la historia. O sea, la primera acción se dio. En base a eso, lo que yo espero es que avise al residente que le dije que tenía acceso, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que no avisaba al residente? No sabían
Ahí el residente entraba igual. Es decir, hola chiquillas, que si yo soy el médico de turno, necesito saber cómo está este paciente, me contaron que acaba de salir de pabellón, y si no se dan cuenta de los signos, ¿cierto? Este médico le dice, oye, pero está con la presión intracraniana en 30, ¿de verdad? Y ahí obviamente activando el tema. Y si se dan cuenta, fantástico, porque eso sería lo ideal, ¿cierto? Porque ya tenían los conocimientos, pero puede ser que se bloquearan. También existe un bloqueo importante en los escenarios de alta fidelidad. Ya, pero si se dan cuenta, llama al paciente, hola doctor, soy la enfermera tanto, le cuento, el paciente tanto, tanto, salió de pabellón, tiene PIC de 30, bla, bla, bla. Entonces yo tengo dos salidas. Salida uno, las enfermeras, ¿cierto?, de posgrado que estaban dentro del escenario se dieron cuenta de la situación y llamaron para pedir ayuda, ¿sí? Salida 2, no se dieron cuenta, ¿ok? Y yo tuve que intencionar haciendo ingresar al médico residente, ¿ya? Son esos detalles cuando tú diseñas el escenario que tienes que tener claro. No todos van a resolverlo, no todos van a llegar al resultado. Tú tienes que decir, ¿ya qué pasa si los estudiantes no logran hacerlo? No se te puede poner el paciente. Entonces tienes que tener un plan B, un plan C, un plan D. Si pongámonos en el peor de los casos, va una enfermera y dice, ¿sabes que lo voy a administrar? No sé, pongamos una estupidez ya, 1000 gamas de fentanil, que ya con eso matáis a cualquier persona. Entonces, y la administra las 1000 gamas de fentanil. En estricto rigor el paciente se murió, pero yo no le digo que se murió ni hago nada. Lo que ahí uno dice es fin del escenario, Lo ¿ok? mataste. Lo mataste. Cuando tú haces algo, y a pesar de que le tiráis salvavidas, insiste y va, y lo que hizo, lo lógico es matar al paciente, tú no le dices lo mataste, tú le dices fin del escenario. El estudiante sabe en ese momento que lo mató, créame, porque tú paraste el escenario antes y hace así. Dice, ¿qué hice? ¿Ok? Pero eso, ¿para qué tú lo tomas? Para el debriefing. Entonces uno dice, ¿qué hubiese pasado con las 1000 gamas de fentanil? ¿Qué es el fentanil? ¿Qué acción tiene? ¿Qué sé yo? ¿Qué hubiese pasado? Esto es un ambiente protegido, seguro, etcétera. O sea, conversemos. Qué bueno que te hayas equivocado acá. Entonces tú lo agarras y dices, fentanil, 1000 gamas. Pero si la acción que hace el estudiante mata al paciente, fin del escenario. ¿Ok? Inmediatamente. Se acabó. Porque si no, empiezas a entrar en un loop sin fin y la verdad es que finalmente no se puede morir el paciente. ¿Y por qué no se puede morir el paciente? Es porque es muy frustrante para el estudiante. Mató una persona de plástico. Mató a una persona que no existe. Por lo tanto, la ansiedad y la inseguridad que se genera en ese estudiante lo va a perseguir siempre. ¿Ya? Entonces, tú nunca lo expones, acepto que sea un caso de muerte, ¿ya? Entonces, primer nivel, ¿qué es lo que yo espero que hagan? No lo hizo. ¿Cuál es mi plan B? Ah, voy a ingresar al confederado nomás a decirle que, y ahí espero que se active. Y acá teníamos acciones técnicas, administrar sodio, hiperventilar, que era desconectar del ventilador mecánico y ventilar manualmente, ¿cierto? Y llevar a pabellón. ¿Ok? Pero eso requería hartas cosas, desconectar hartas cosas, etcétera, ¿ya? Se dan cuenta que yo tengo acá un cuento de tiempo, donde, por ejemplo, el sodio, el sodio se pasa en bolo. ¿Qué pasa si la enfermera administra estos 7 gramos 1000 ml a goteo? Así, a una gota. Estamos hablando de situación crítica de emergencia, hay que volar con el paciente. Tú, si bien no es lo real, tú lo anotas también. Le dice, noté que tú le dejaste el sodio en una infusión de 1000 ml. Y ahí, obviamente, se abre la discusión cómo se administra el sodio en situaciones de neurocrítico. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Todas esas cosas que para ti son errores, y son o errores garrafales, para ti como docente son instancias de aprendizaje del estudiante. Créeme que ese estudiante jamás se le olvidará cómo administrar sodio en una situación de emergencia después de esa discusión. ¿Ya? Entonces, aquí está el caso. Mire qué bonito. Este es mi paciente, le digo, este es don Javier.
tenía un catéter. Aquí yo me forcé, ¿ah? Que, ¿vieron el Mulan? Sí, está bueno. Tenía un catéter venoso central, está pasando las drogas, ¿cierto? Está operado, está con el drenaje Jackson Pratt, está intubado, está conectado a un ventilador mecánico, tenía esta sonda nasoenteral, miren, pasando sangre. O sea, aquí nos pusimos hollywoodenses, ¿cierto? Pero ¿qué es lo interesante de esto? Es que lo que tenían que hacer era administrar 7 gramos de sodio, o sea, primero identificar el problema, ¿cierto? Pedir ayuda, hiperventilar. Entonces había que desconectar del ventilador, pasar los 7 gramos de sodio y llevar al paciente a pabellón. Pero también en llevar al paciente al pabellón había harta discusión. ¿Qué te llevas y qué dejas? Porque no vas a llevarte toda esta cantidad de cosas. Entonces, te va a llevar la nutrición enteral, va a llevar la analgesia, va a llevar, o sea, quizás no, va a llevar lo justo y preciso, la sangre y el glóbulo rojo y, no sé, por alguna droga. Todo eso tú lo anotas después para el debriefing. Ya, quiero saber qué se llevaron a pabellón, qué sé yo. Y ahí empieza la discusión, ¿cierto? Y ahí qué dicen las normas, qué dice el protocolo, etcétera. Eh, y esto sucede en tiempo real. Eso es lo más importante. Tiene que ser en tiempo real con minutos, porque es lo más real que por ser más alta fidelidad. ¿Ok? Bueno, familiar simulado, ya lo conocemos, ¿cierto? La mamá, ¿cierto? Algún familiar, paciente cercano, familiar cercano, etcétera. Paciente estandarizado, ¿cierto? Acá yo les muestro siempre estas fotos. Tengo un alumno mío de enfermería que está con traqueostomía, con línea arterial, con una sonda nasogástrica. ¿Qué es lo interesante de este paciente? Esto yo se lo podría colocar a un fantoma, sin duda. Tengo fantoma con traqueostomía, pero esta persona abre los ojos, te mira, pone cara de angustia, ¿cierto? Te hace gesto, abre los ojos. O sea, acá realmente se genera una comunicación efectiva. ¿Y cuál es la misión? Era cambio de posición. Entonces, qué interesante, porque un fantoma es de plástico. Cambiar una posición a una persona real es muy distinto. Entonces, también tú tienes que ver cuáles son tus logros, ¿cierto? Tu aprendizaje esperado. Acá tenemos otro tipo. Y lo que hablaba Fernando recién, la simulación interprofesional, que es lo que realmente debiéramos tener prontamente, yo espero, que escenarios compartidos. Y acá, ¿cuál es la gran dificultad? Que si yo dejo a un estudiante de enfermería, un estudiante de química, un estudiante de medicina dentro de un escenario, adivinen qué tiene que estar afuera. Un docente de química, un docente de enfermería y un docente de medicina, porque cada uno le va a dar su visión y su retroalimentación desde la disciplina. Yo puedo dar la retroalimentación a los de medicina y química en relación a qué? A la comunicación efectiva, al factor humano, pero no le puedo decir al kinesiólogo, oye, noté que tu técnica kinésica fue deficiente o no sé. ¿Qué voy a saber yo? Yo tengo que darle mi visión de enfermera a la estudiante de enfermería. Noté que diluiste o noté que dejaste la jeringa sobre la mesa. Cuéntame, ¿qué pasa con la contaminación del fármaco? Esa es una competencia técnica que la veo yo como enfermera. El médico le va a hacer observaciones al estudiante de medicina, el kinesiólogo le va a hacer observaciones al estudiante de kinesiología. Ahora, los tres docentes podemos hacer observaciones en relación al factor humano, a la comunicación efectiva, al trabajo en equipo, pero lo que es técnico, pastelero tus pasteles. O sea, aquí la persona de la disciplina hace el comentario técnico, ¿ok? Así como tú decías, Fernando, es difícil por los tiempos, ¿viste? Sí, consulta Marisol, por ejemplo, ese debriefing se hace con los tres docentes, por ejemplo, ya que tengo tres en simultáneo. Ujú. ¿Y cómo distribuye el tiempo? ¿Uno va primero, el otro va después? ¿Quién va? ¿O van, o se van, Vamos no sé? conversando, por ejemplo, se puede hacer una estructura y uno dice, vamos a la estructura de debriefing, pero, por ejemplo, son 4 alumnos de medicina, 4 de enfermería y 4 de kine. Y va a entrar uno de kine, uno de enfermería y uno de medicina. ¿Ok? El resto va a mirar a través del espejo. Después entran los tres y hacemos la primera parte del debriefing, que es una liberación, ¿cierto? Como una catarsis de lo que pasó, y luego vamos recolectando información y luego hacemos el análisis. Primero el análisis técnico. Por ejemplo, yo puedo, y puede partir el que quiera. Y de hecho uno se pone de acuerdo con el otro profesional. Yo hice harto con kinesiología.
tuve la suerte de hacer varios con kine, y ahí nos pimponeábamos. No es que era todo kine, todo enfermería, todo medicina. Partía kine, por ejemplo, oye, quiero hacer una pregunta en términos de técnica al estudiante. Noté que, no sé, lo nebulizaste con esto, por ejemplo. Entonces, ahí hablaba de la parte técnica. Después yo venía con enfermería, qué sé yo, y así vamos pimponeándonos. Pero cuando hablamos de factor humano o trabajo en equipo, ahí todos metemos la cuchara. Ahí no es que vayamos uno por uno, sino que cuéntenme cómo sintieron que fue el trabajo en equipo que tuvieron ustedes. Entonces ahí, mire, yo encontré que estuvo bueno. ¿Qué piensan los compañeros? Ya, perfecto. Porque un punto importante, por ejemplo, de ese taller era trabajo en equipo. Entonces tenías que tocar. Pero lo que es técnico, tú vas anotando lo técnico con lo que te compete a ti, ¿ya? También puedes hacer observación al otro profesional, ¿ok? Por ejemplo, puedes decirle, sabes que te voy a dar una opinión o una visión desde, yo soy enfermera y noté que tú a la estudiante de enfermería no le diste una indicación clara. Entonces, eso muchas veces me ha pasado a mí, que el médico no me ha dado una indicación clara o no ha dado chequeo doble y cruzado y yo me he confundido. También puedes hacer observaciones de ese tipo, pero desde tu profesión. No sé si me explico. No desde la otra. Yo no puedo criticar técnicamente a un kinesiólogo técnicamente, porque tú, para eso estás tú, po. Tú eres el profesor que tiene que ver eso como kinesiólogo, la técnica, ¿cierto? Pero el resto es todo junto. Así que, pero el pimponeo, ya, cosas que son importantes en el debriefing, cuando hay co-debriefers, es decir, más de uno, nunca se ponen en comisión, jamás. Jamás te pones uno al lado del otro. No existe la comisión de debriefers. Nos colocamos entre medio de los estudiantes para generar un flujo de información. Ese es un error que se comete a veces, que se colocan Eso es todos para juntitos. que el estudiante no se sienta Como no ahí, sé, imagínate, los como, tres sentados como que se ven arriba, po. No claro, sé que si cache este como un examen juez oral. que, sí, como que lo están enjuiciando, una cosa así. Efectivamente, porque parece esto es una construcción del conocimiento donde tú como guía, como facilitador, estás apoyando a otro, no lo estás juzgando. Justamente, Fernando, si uno está como en los tres juntos o dos juntos, es como un juicio, ¿ya? Así que eso es súper importante. Crisis Resource Management es el recurso de manejo en crisis. Y acá es cuando ya tú manejas todo perfecto. Ahora digo, ya, a ver, ¿qué tan perfecto manejas la situación? Porque ahora te voy, ya el caso técnicamente lo tienes resuelto, el factor humano lo tienes resuelto, pero ahora te voy a colocar cosas extrañísimas. Y es para saber si puedes tomar decisiones en situaciones inesperadas. Esto es la guinda de la torta. Para mí esto es como internado, final, esto es posgrado, de hecho. Lo que te mostré recién, les mostré recién de la descompresiva, era un manejo de recursos en crisis, ¿ya? Estos alumnos ya habían tenido administración de sodio, habían tenido la parte ventilatoria, habían tenido todo, 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 todo para llegar a esta historia. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, un acontecimiento raro. Desastres naturales, terremotos, corte de energía eléctrica, accidentes con lesionados múltiples, alta demanda con muchos pacientes con diversas patologías, donde el estudiante va a tener que decidir a quién atender primero y a quién después, por ejemplo. Equipo con nuevos funcionarios y obviamente probar nuevos protocolos. Entonces, cuando yo hablamos de recursos en crisis, es cómo estos 15 principios de GABA, ¿cierto? Podemos utilizarlos de una buena forma para que tomar las mejores decisiones. Y acá les quiero mostrar, estos fueron la emergencia venoso arterial y venoso. Acá están todos los docentes en la alta fidelidad y acá adentro había uno que quedaba sin energía eléctrica y esto hay que hacerlo manualmente, o sea, toda una crisis. El otro, no sé, tenía un problema del flujo. Entonces acá armaron el sistema, lo pudieron, cierto, discutir, después lo armaron en alta fidelidad y ahora quiero saber si son competentes para hacer frente a una emergencia. Eso es la parte más alta de la simulación, que es una crisis.
La simulación clínica in situ también es bastante interesante. Es cuando ustedes hacen simulación en los campos clínicos, propiamente tal, con los recursos que tiene el campo clínico, con los profesionales, con los insumos, etcétera. Y muchas veces que se trabaja acá, por ejemplo, eventos centinela, errores que hayan sucedido, que se puede trabajar para mejorar continuamente los procesos. También me tocó entrenar esto era una nueva clínica, o sea, era una clínica que estaba inaugurando una nueva unidad de emergencia de la urgencia, y eran nuevas instalaciones, y lo que hicimos fue probarla con protocolo, activando, ¿cierto?, el código azul, etcétera, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que la puerta de entrada tenía un problema técnico, que el ascensor tenía un delay importante para llevar a pabellón, que el timbre de paro estaba escondido. De hecho, tiramos un paro y en el reanimador nadie encontraba el timbre. ¿Por qué? Porque probamos el sistema en frío, pues, digamos, con un paciente en paro. Entonces Pero, llegó perdón, la ¿eso gente y lo lo haces arregló. con profesionales entonces, ¿Sí? Con la misma gente que trabaja en el ahí. lugar? Ah, Ujú. claro, porque en realidad eso tiene doble función, ¿no? Porque te puede servir, como dices tú, entrenar escenario nuevo, pero también tú puedes capacitar a través de esa simulación. Así es, y probar Y de hecho, infraestructura. también podrías evaluar cómo van los procesos, o sea, un tema de evaluar esa simulación in situ. O sea, no sé, yo pongo un caso particular y evalúo cómo se organizó el equipo, cómo vieron el tema del protocolo, si siguieron las indicaciones y te da Entonces opciones hay de alguien mejora también, pues, grabando. ¿eh? Absolutamente, esto es parte de la propuesta de mejora de cualquier, esto, si tú se lo presentas a la unidad de calidad de cualquier hospital, quedan fascinados. Es que de hecho, ponte tú acá en el que fui yo, que te comentaba, hablaban de esto y que acá en el hospital lo estaban haciendo. O sea, ponte tú estaban, no sé, haciendo esto de unas simulaciones de paro, por ejemplo, pero lo hacían en unidades donde no tenían paro habitual, por ejemplo, no sé, en el Cefán o ¿Mm? en el servicio donde no habían paros muy habituales. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí la niña decía que en realidad, claro, ahí se veían todos los errores, porque como la gente no estaba acostumbrada a ese proceso, se daban cuenta que el carro de paro lo tenían mal puesto, no sé, o que el carro de paro le faltaba tal cosa, o que no habían armado tal, o le faltaba tal instrumento, no tenían el timbre para poder llamar en caso de emergencia, no sé. Entonces, todos esos procesos yo lo encontré interesante porque en el fondo, claro, es la forma que tienes que entrenar en el mismo lugar y mantener a la gente también actualizada. Absolutamente. ¿Y qué es lo que uno hace ahí? Digamos, como mi experiencia en simulación in situ, obviamente que la gente sabe que vamos a hacer simulación in situ, por ejemplo, pero también puede ser inesperado. O sea, pueden ser ambas cosas. Puedes tirarlo de manera inesperada, pero cosas importantes, tienes que estar grabando. O sea, alguien tiene que estar grabando, porque después tienes que, obviamente, ver la secuencia de actos, quién llegó primero, qué sé yo, y toda la historia, porque después haces un análisis, ¿cierto? Y tiene que haber una persona que se llama, bueno, watchman, que es el vigía, ¿ya? El vigía es aquella persona que tiene que tomar nota de todo lo que sucede, bueno, malo, feo, qué sé yo, y va tomando nota. Llega, no puede funcionar, no encuentra en el carro de paro, llega el carro de paro, ¿cierto? O sea, todo, y todo esto obviamente acompañado de alguien que está grabando. Entonces, estos debriefings son súper heavy, porque en el fondo son debriefings más acotados, eso sí, porque a veces no tenemos todo el tiempo para hacerlo, pero sí es, ¿qué cosas querías tú proponerte? Por ejemplo, paro. ¿Técnicamente saben reanimar un paciente? Por ejemplo, si estás en un lugar, vas a utilizar DEA. Estoy pensando en cualquier lugar que tienen DEA. Hay DEA de simulación. Entonces tú reemplazas el DEA real por un DEA de simulación y ahí hay una persona atenta para pasar el DEA de simulación. ¿Cuánto se demora en llegar? ¿Quién pone los parches? Etcétera, etcétera. Tú vas viendo y vas anotando todo, porque después la retroalimentación tú le vas diciendo a los participantes. Y es súper objetivo. Noté que se demoraron 6 minutos en traer el DEA. Eso fue lo que sucedió, está grabado, está cronometrado. Quiero saber por qué los 6 minutos. Entonces ahí es que no sabía dónde estaba. Primero, no teníamos idea dónde estaba. Ok. Yo pensé que la Juanita lo iba a buscar.
pero ella pensó que yo lo iba a buscar. Y ahí te das cuenta que hay problema de comunicación. Bueno, después tú dices, bueno, llegó el día. Llegó el día y noté que se demoraron 2 minutos en colocar. Y ahí aparecen, es que yo nunca lo había usado. No tenía idea cómo se prendía. Eh, entonces te das cuenta que ahí van surgiendo todos los problemas que son las propuestas de mejora. Entonces, por eso decía que acontecimientos raros, un paro en algunas unidades es súper extraño, no es habitual. Entonces, debieran hacerlo bastante frecuente para mantener la competencia. Por ejemplo, cuando hacen los cursos BLS lo hacen cada 2 años. Tú en 2 años se te olvidó la historia. No, en 2 años te hay que acordar. No, y por ejemplo, el otro que daba hincapié, pues la niña que estaba justo ahí decía que en realidad la importancia de que lo que pasaba en simulación se quedaba como en simulación, porque en el fondo a veces que sucedía que ya estaban con profesional y todo, pero habían errores garrafales, o sea, ese error en una situación real significaría la muerte del paciente. Entonces, igual mejor que pase ahí que vaya a suceder cuando realmente tengan un paro o tengan otra situación de crisis. Absolutamente. Nosotros en ¿cómo se llama? Activamos un protocolo de fibrinolisis y aquí sucedió un error garrafal. Administraron nitroglicerina sin bomba de infusión continua a goteo rápido. O sea, eso es muerte segura del paciente. Las 10 gamas minuto, olvídalo. O sea, eran 1000 gamas minuto. O sea, una cosa terrible. Y le pusieron y pasaron a chorro. Cuando tú ves algo que no estaba dentro, ojo, que no estaba dentro de mi pauta original, mi pauta, mi mente decía, todos saben administrar los fármacos, pero tú vas a la realidad y te aparece esto. Y tú, como un buen debriefer y un buen profesor de simulación, no te puedes hacer el loco. Es decir, si aparece, hay un hallazgo, tienes que hacerte cargo. Es decir, ya chicos, hay cosas importantes y al final decir, ¿sabes qué? Noté algo importante y creo que no hay que dejarlo pasar. Se administró una nitroglicerina en goteo. Entonces creo que conversemos esto, porque tú no te puedes ir con eso, porque si tú te vas con eso, te vas con que lo van a hacer. O No, sea, y el que lo hizo se queda con la sensación que lo hizo bien. Entonces, para él, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tú haces algo mal y no te hacen la corrección, la persona que te está validando no te corrigió, por lo tanto tú aceptas que lo que hiciste está todo bien. De nadie mejor nada. claro. Oye, otra consulta. Pensando, por ejemplo, cuando se arma el escenario, ya ponte tú que es un escenario, no sé, multiprofesional o los mismos escenarios con pacientes simulados, uno hace como la prueba antes, puede hacer la prueba con el actor y decirle, mira, ¿sabes qué? En esta parte tú deberías hacer esto, o no sé, mira, justo ahí te tienes que desmayar o hacer tal cosa, no sé, o presentar tal síntoma. O cuando te pregunten esto, tú vas a decir, ah, no, y vas a exagerar tal movimiento, porque si no, en el fondo como para hacerlo lo más real a lo que podría ser con cualquier usuario, me imagino, una cosa así, ¿no? Súper buena tu acotación, Fernando, porque eso se llama en la jerga simulística correr el escenario. Y no se debe, o sea, se debe hacer siempre, siempre. Tú tienes que correr el escenario, es decir, darle rodaje. ¿Por qué? Porque digo ya, minuto cero, ¿estamos de acuerdo? El actor, estamos aquí, qué sé yo, y tú partes con tu diseño y te das cuenta que te faltó un insumo esencial. No, pucha, faltó este medicamento, faltó esta jeringa, faltó esta cuestión. Vas anotando, corrigiendo. Oye, pero ¿qué pasó? Ya, y ahora te tienes que desmayar, qué sé yo, ahora te pasó esto. Les voy a contar una historia súper así, de las anécdotas. Una vez tuvimos que armar un escenario de alta fidelidad en un hotel. En un hotel, en un congreso, la Sociedad Chilena de Pediatría, SOCHIPE, armó un congreso precioso en el hotel en Viña, el Enjoy, no sé, un hotel grande. Y resulta que nosotros armamos como una unidad de urgencia en el hotel. Y ya, y según nosotros estábamos perfectos. Llegamos al hotel con carro de paro, con cuna, con guagua, qué sé yo, con toda la historia, con las cenefas de oxígeno, o sea, te morí, todo perfecto. Pero no corrimos el escenario en Santiago. Nosotros llegamos, montamos y nos fuimos a Viña del Mar con todo
listo para montarlo ya. Ya, listo. Y adivina, era un escenario de paro. ¿Qué es lo que no llevamos? Porque no corrimos el escenario. No llevamos ambú Ah, y estábamos en un hotel. No estábamos en una universidad ni en un hospital, estábamos en un hotel. Y sin el ambú se nos cayó todo el escenario, porque ¿qué haces sin ambú en un paro? O sea, aunque tengáis la cenefa oxígeno, tengáis carro de paro, ¿qué hay que hacer? Finalmente, en 2 horas tuvimos que conseguir un ambú con la gente de la Naval, del Hospital Naval, que alguien conocía a alguien del Hospital Naval que nos prestó el ambú. Mira, fue todo un lío. Y llegó el ambú ahí 10 minutos antes del escenario. ¿Y por qué? Porque no corrimos el escenario. No lo corrimos. Y cuando tú no lo corres, pasa eso. Que tú a la mitad te das cuenta que te faltó un insumo, un equipo, o que el actor no tenía clara la historia. De repente le pregunta algo y el actor responde otra cosa porque nunca lo conversaste. Entonces, eso se llama correr el escenario y es absolutamente prioritario, también para ver los tiempos. De repente hay escenarios que te dicen, no, esto se resuelve en 10 minutos. Y el escenario es eterno, es súper largo. O es un escenario muy fome, es muy corto. Tú siempre esta cuestión es muy fome. Dame un segundito. Pase. Entonces, eso es súper importante, así que correr el escenario, ¿ya? Puede haber también una cosa interesante, vamos a ver los errores del escenario, y los errores del escenario pueden ser por una sobredosis de elementos que no necesitas o porque te faltó. Y acá es súper importante cuando corres el escenario ver qué cosas realmente son importantes y qué cosas no son importantes. Y a veces caemos en la trampita de la escenografía. Y le quiero poner un carro de paro a mi escenario porque para que se vea más bonito, po, se vea más clínico, más entretenido. El estudiante, y es para hacer una evaluación neurológica, una cosa muy simple. El estudiante entra a tu escenario y ve el carro de paro y queda en shock porque inmediatamente entiende que va a tener que usarlo. ya, ya le di un paro. Y ya le dio un paro. Y dijo, no estudié paro. Y no, y tú se lo pusiste porque se veía bonito, po. Entonces, y ahí el estudiante le hiciste así. Entonces, son todas esas cosas que hay que cuidar en alta fidelidad, porque no tienes cómo retroceder el tiempo. O sea, se inicia el escenario y se inicia la acción. Entonces, por eso es tan importante correr el escenario y qué bueno que le hayas tocado este tema, porque eso debería ser un sí o sí, siempre. No, y lo otro que va a variar también, creo yo, o sea, dependiendo de la experiencia previa que tenga el estudiante. Por ejemplo, si ya es un segundo o tercer escenario de simulación, es distinto al primero. O sea, que nosotros acá, por ejemplo, no tenemos eso y vamos a intentar armarlo. Realmente, para los que te tengan que ayudar a armar el escenario, o sea, eh, es como al principio va a ser más complejo porque una vez que tú ya manejes un poco y como lo logres orientar bien, ¿para qué lo quieres finalmente? Porque en el fondo sacar el máximo provecho de ese escenario, porque quizás el primero va a ser más o menos, el segundo mejor, el tercero ya, y el próximo año quizás ya vas a tener más clara cómo es la dinámica, podrá fluir más, te vas a dar cuenta que quizás hay que hacer algunos cambios, no sé, porque esto igual me imagino que es dinámico. Así es. Es dinámico y lo otro que es importante es que el estudiante también tiene una madurez, porque el estudiante que primera vez se enfrenta a un escenario de alta fidelidad no es el mismo estudiante que lleva 10 escenarios de alta fidelidad, dentro o fuera del escenario, ¿ah? Por el debriefing. Ya conocen la terminología, saben los tiempos, saben la estructura del análisis, y obviamente que ese estudiante al 10.º escenario de alta fidelidad es otro estudiante, súper crítico, tiene otra mirada, entonces va cambiando tanto el docente como el estudiante, todos vamos cambiando, así que eso es súper importante. Bueno, mira, te habías adelantado, Fernando. Correr el escenario. ¿Qué escenario? ¿Cuál es el caso clínico? ¿Tengo todos los insumos, los equipos, los dispositivos?
cuál va a ser mi rol como facilitador y cuál es el tiempo que tengo para hacer esto. Así que cuando corro el escenario, lo corro con todo, con los insumos, con los equipos, con el actor, con los tiempos, etcétera, y ahí voy haciendo los ajustes. Estoy muy ambicioso de repente, hoy esto es muy ambicioso, no van a poder instalar vía venosa, oxígeno, mientras esto, mientras lo otro, no, voy a tener que elegir las batallas. ¿Qué batalla necesito? Y ahí, obviamente, mi cabeza de facilitadora tiene que decir, ya, mi aprendizaje más importante es este. Entonces, ahí tengo que apuntar. Así que eso es súper importante. Bueno, ¿cuáles son los errores del escenario? Falta de equipo e insumo, lo que habíamos mencionado, ¿cierto? Sobre escenario, estos escenarios que se pierden porque tiene tanta información que finalmente el estudiante queda abrumado. Caso clínico incorrecto para el nivel, eso también se da. Escenarios súper complejos en estudiantes que no pueden resolverlo. O escenarios muy simples para estudiantes de nivel avanzado. Esto no nos puede pasar. Caso clínico con errores, datos de exámenes que están equivocados, fármacos que no se utilizan o dosis que no se utilizan y el tiempo incorrecto, ya sea porque es muy corto el escenario o muy largo el escenario. ¿Ok? Así que eso también hay que tenerlo súper claro. Y siempre cuando tú haces un escenario, tienes que evaluarlo. ¿Cómo te fue? Tú como bien crítico, tú no sales del escenario y dices, le cambiaría esto, le agregaría esto otro, le sacaría acá, o voy bien, sabes que la pauta me quedó chica, la rúbrica no sé. Uno siempre tiene que evaluar lo que hace, ¿ya? Yo te diría que todos los escenarios de alta fidelidad uno los modifica, los va modificando porque uno siempre le dice, oye, apareció esta nueva cosa, le quiero dar más tiempo a esto otro, etcétera. Así que eso es súper importante. Entonces, a modo de resumen, decirles que la baja fidelidad es lo que yo les decía, es como armar una muralla, saber poner los ladrillos, es decir, preparar el cemento, el concreto, cómo quedan los ladrillos alineados, qué tipo de ladrillos se ocupa, ¿cierto? Todo eso es baja fidelidad acompañado con un profesor. Ya cuando se pone compleja la situación es cuando hablamos de una baja fidelidad con desarrollo de habilidades complejas, donde ya hay que armar ciertas ventanitas, puertas, etcétera. Pero siempre el docente está contigo. Cuando se pone interesante es cuando el docente te deja solo y te mira de afuera cómo tú construyes esta casa para finalmente cerciorarse de que eres capaz de resolver una crisis, porque ya sabes construir la casa, pero ahora quieres que ayudes con algo, por ejemplo, en este caso, post-terremoto, ¿cierto? ¿Cómo puedes mejorar esa casa? No olvidar la progresión sistemática de la fidelidad desde baja hasta alta y obviamente la crisis como guinda la torta y separación entre baja con profesor al lado, feedback en la acción y sobre la acción y alta fidelidad con debriefing, que hay muchos métodos de debriefing que vamos a ver la próxima semana. Y obviamente vamos a hablar sobre el razonamiento clínico y cómo se articula el debriefing con el desarrollo de razonamiento clínico, que es un tema, pero absolutamente necesario ver. Así que recordemos siempre que hay una teoría, hay una simulación clínica, hay una práctica clínica. También esto es súper importante, ver cuál es el rol de tu simulación clínica, dónde va a tributar, qué va a aportar, ¿cierto? También saber qué práctica clínica van a hacer tus estudiantes, ¿cierto? Y cómo la simulación puede ayudar a que tus estudiantes lleguen de buena forma a esa práctica. Y cómo se articula la simulación con la teoría. Eso también es sumamente necesario. Lo que no puede pasar es que quede inconexa la teoría con la simulación. Tenemos que tener buenos prerequisitos, tener cierta literatura previa y también no puede quedar inconexo lo que tú haces en simulación con lo que ven en el campo clínico. También ahí hay otra patita que hay que resolver y finalmente ver los aprendizajes. Así que eso les quería comentar el día de hoy. ¿Dudas, comentarios? Voy a dejar de compartir. ¿Les gusta Mm, más la simulación clínica? Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que ahora en realidad entiendo cuál es la finalidad y cómo se puede articular, porque al principio, claro,
¿Qué sucedió? No hablaron de simulación clínica, tienen que hacer una guía. Entonces, ¿de qué me están hablando? Ya me puse a investigar un Mm, poco, a leer algo para saber de qué se trataba. Había algo escuchado, pero tampoco tenía mucha noción. Ahora ya entiendo y como que voy visualizando hacia dónde lo puedo orientar, que encuentro que es ujú, muy positivo. Pero es todo un mundo este asunto, porque de que pueda resultar bien y sacar el máximo provecho depende de varios elementos y sobre todo de una coordinación de todos los que están metidos. No sé, pues yo pienso desde el que va a estar a cargo de armarte el escenario, que es como el encargado del laboratorio de simulación, ujú. del docente, del tema de los estudiantes, hay muchos factores. Pero yo creo que sí, de a poquitito, a medida que vamos teniendo la experiencia, se le va a poder sacar más provecho. Que Paso a encuentro paso, que es positivo, ¿ah? Pero por lo menos ahora paso a paso. entiendo un poco más y sé para dónde va. Y eso me deja más tranquilo porque, claro, tengo una herramienta súper buena, pero no sé cómo aplicarla. Por eso vamos paso a paso y vamos viendo, ¿cierto? Lo importante siempre es saber cuál es tu resultado de aprendizaje, dónde quieres llegar, siempre tu norte. Y de ahí vamos viendo la ruta. Siempre primero hay que saber cuál es tu fin y de ahí decir ya, para llegar a esto, ¿qué es lo que necesito? Claro, es Necesito que baja fiel. en realidad, claro, con lo que dices tú, como que depende, ya, tengo tal asignatura, ya, mira, las competencias que tengo que conseguir son las siguientes. Ujú, De esto tengo que armar como una ruta ya. Lo primero van a ser escenarios de baja fidelidad, voy a hacer cómo los voy a dividir, porque eso es importante, ujú, cómo optimizar el tiempo. Después quizás puedo llegar a uno de alta fidelidad, dos de alta fidelidad, no sé, va a depender del caso, de varios factores. ujú, Pero eso yo creo que es lo difícil, como armar una ruta que sea como en el fondo lograble, porque claro, uno pues, se pone creativo y no, y voy a hacer esto, lo otro, no, entonces en realidad más vale partir de a poquitito, pero que vayas ujú. avanzando paso a paso, para que también para los estudiantes no sea como algo, o sea, un día me hicieron una de baja fidelidad, otro día hice una de alta, o terminé una alta fidelidad que al final fue un desastre porque nadie entendió qué es lo que estaba haciendo, ya me imagino en un escenario así o en una... Entonces el estudiante no sabe qué hacer, cayó en desesperación porque cayó en desesperación el docente, no sé, pueden pasar varias cosas. Por eso te decía que lo importante es cuando tú haces alta fidelidad, las competencias técnicas. Tú preguntas, ¿las saben? Sí. ¿Hicieron la baja fidelidad? Sí. O sea, ¿saben hacer esto? Sí, saben hacerlo. ¿Te fijáis que hay toda una estructura que hay que Por lo que diseñar? dices tú, tiene que haber experimentado todo lo que va a tener que hacer en ese contexto nuevo. Así es, La así diferencia es es, que técnicamente o procedimentalmente sabe cómo hacerlo, pero tú le vas a subir el nivel porque lo vas a poner en una problemática en donde él tiene que decidir. Y ahí es donde así es. estás desarrollando otras habilidades más complejas. O sea, en el Y esas fondo, son las habilidades que son del factor humano, que son las complejas, porque tú no estás, porque no estás aprendiendo a poner una venosa, a poner oxígeno. Eso ya lo sabes hacer. Ahora lo estás exponiendo a qué? A comunicación efectiva, a distribución de tareas, llamo para pedir ayuda, ¿cierto? También el autoconocimiento. Yo soy un líder súper negativo y quiero pegarle al de al lado. Es otra historia. no, y lo otro que le permite contextualizarlo, pues mira, estoy aplicando esto, a lo mejor nunca entendió para qué lo iba a hacer. Mira, en este caso me podría servir, pues lo voy a poder aplicar en esta realidad. Entonces ahí como que el estudiante también le permite dar un poco más de sentido a lo que está haciendo. Porque a veces Así es. pasa, eso es lo que he visto yo, dice, ya, claro, pues me enseñó esto, ya, perfecto, pero ¿y cómo lo aplico ahora? Pucha, usted lo va a aplicar dependiendo de su razonamiento, entonces para ellos es como muy abstracto decirle eso, ¿no? El estudiante no entiende. Hasta que no, ¿qué nos pasaba a nosotros? Por lo menos lo que yo he visto cuando llegamos a práctica curricular, por ejemplo, ahí es cuando dice, oh, en realidad, profesor, ahora sí yo veo que con guitarra es distinto porque no sé qué hacer. Mm, O sea, me presentan un sí. usuario, no sé de dónde partir la evaluación, no sé qué Mm. preguntar, si alguna vez lo hice, ¿cierto?, con mis compañeros, pero no es lo mismo, el contexto es distinto. Ahora, ¿cómo decido, cómo optimizo los tiempos? No sé, hay muchos factores que, o no sé, pues yo pensando en el caso con estudiantes, le tocó un estudiante con un autismo, ponte tu condición del espectro Mm, autista, que justo tuvo una conducta disruptiva. Ahí no sabe qué hacer, pues, o sea, entró en mm. pánico y después al final hay que terminar calmando al estudiante y al otro y al usuario. Entonces, esas realidades en la práctica son muchos, muchos los elementos que pueden sumar o pueden restar. Entonces, ahí es lo interesante de esto.
que Sí, si po. tú lo Entonces, sometes, aunque sea lo aproximes un poquitito antes a lo que va, cuando llegue a la situación real, por lo menos va a tener una noción de qué puede hacer. Yo creo aparte que que esto es un ambiente simulado, es simulado y es protegido. Entonces, se equivocan acá con el actor que está con espectro autista, no importa, discutámoslo, cuál sería el mejor abordaje para una persona así, qué sé yo. Y cuando realmente esté con la persona real con el espectro autista, ya va a saber, por lo menos tiene nociones, ¿cierto? Porque ya lo trabajaron en el debriefing anterior. Ah, a esta persona hay que tratarla de esta forma, ¿verdad? Que tengo que mantener la distancia, no sé, inmediatamente le va a llegar el recuerdo, pero ahora es real, ¿te fijáis? Entonces todos los errores son en una situación simulada, donde se pueden equivocar, no pasa nada y es un aprendizaje súper significativo porque es súper seguro, sin generar culpa. Porque cuando uno aprende, cuando a la mala, digamos, con personas reales, también te aparece un componente culpa muy importante. Entonces, todo eso, ¿cierto?, va ayudando a un aprendizaje significativo. Así que hoy día vimos la primera parte, la próxima semana vamos a ver debriefing, ¿ya? Y SBAR y también comunicación efectiva con razonamiento clínico. Pero ahora quería mostrarles esto para que no se me abrumen, porque es harto, ¿ya? Y la próxima semana vamos a terminar con un trabajo de alta fidelidad, que puede ser la progresión de algo que ustedes ya han trabajado antes. Y lo vamos viendo, ¿cierto? Y cómo articular el debriefing. Así que la otra semana vemos debriefing en profundidad, que es el gran tema de la alta fidelidad. ¿Ya? Ese es el tema. Ahí está el aprendizaje, en el debriefing. ¿Ya? Mañana, creo que mañana nos juntamos. ¿Sí? A las 3:30. sí. Ya, muy bien. Entonces mañana nos juntamos para ver el tema de simulación virtual, ¿cierto? Y quedamos para la otra semana para seguir trabajando en esto. Cualquier duda que tengan, escríbanme si quieren que nos juntemos para ver algo también, hay ningún problema. ¿Ya? Yo quería agregar algo ya a lo que dijo Fernando, porque yo fui una de las que primero dije, no, no podemos trabajar con muñecos de palo que no nos hablan, que no nos dicen nada. Pero realmente cuando uno ya le toma asunto a lo que es la simulación clínica, ve que puede hacer muchas cosas. Probablemente, ¿no es cierto?, nosotros por la asignatura que estamos impartiendo, ya no tenemos estos escenarios tan de crisis, ¿no es cierto? Porque estamos, yo por lo menos que hago técnicas de evaluación, lo hiciste bien, lo hiciste mal, ¿no es cierto? Pudiste haber hecho esto, todo el ensayo y error, digamos, ¿ya? Hay asignaturas que sí se prestan ya para estos escenarios, por ejemplo, los colegas que hacen respiratorio, ¿ya? En que sí, ¿no es Pero cierto? también, pero también, por ejemplo, una mamá que está recibiendo recién un diagnóstico y que entra en una crisis. Tú, estudiantes, tienes que saber cómo contener a esa Claro, mamá y claro que ver, sí. y tú tienes un tema importante ahí. Sí, ¿Qué herramientas tienen tus estudiantes para acoger a una mamá que tiene un diagnóstico complejo con un hijo y que va a tener un trabajo pero terriblemente largo de rehabilitación, por ejemplo? Eso no es sí. menor. No, no es menor, por supuesto que no. ¿Ya? Y en el fondo también uno, sin saber que lo estaba haciendo, ¿ya? Porque yo, por ejemplo, en mis clases, también yo uso mucho el actor, ¿ya? ¿Mm? Entonces usted, el paciente, llegue, golpea, tiene que saludarlo, tiene que hacerle esto, ya, usted tiene tal patología, cuando le pregunte, ya, levante el brazo hasta 40 grados nomás para Mm. que puedan decidir ya qué puede estar dañado, ¿no es cierto? La parte musculoesquelética, evaluar el dolor, evaluar esto. Ya, en el fondo uno como que lo hace sin saber que lo estaba haciendo. Sí, pues ahora le estás poniendo nombre a lo que ya hacías. Claro. Sí, eso es muy bueno. Así que no, bien chicos, así vamos avanzando y nada, pues nos vemos prontamente. Cualquier duda, en serio, cualquier duda que tengas, si quieres que nos juntemos en otro horario por Teams, no hay ningún problema, ¿ya? Ok, Así gracias. que, así que eso, la próxima semana debriefing. Y ahí ya pasó rápido, ¿te das cuenta? La Sí, séptima ya semana, terminamos. ¿sí? La próxima Ya semana terminamos, terminamos, ¿no? Sí. ¿sí? La próxima semana. Entonces, Así que ¿qué ya nos no queda queda. como tareas, digamos, para entregar?
sería el taller de El, alta fidelidad. de alta fidelidad, el foro esta semana es como el alcance de la simulación clínica en alta fidelidad, el foro, y nos quedaría pendiente la tarea de virtual que van a entregar desfasado. Y eso sería, Ya. ¿ya? Eso pues. Bueno, cualquier cosa estamos conversando. Ok. Cuídense mucho. Muchas gracias, muy Bueno, entretenido. gracias. Chao, chao. 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 Chao, Marisolcita. Chao, chao.